Bueno, vamos a comenzar esta reunión informativa que tiene como objeto presentaros el proyecto financiado con fondos FEDER de terapias avanzadas. La jornada, o la sesión empezará con una presentación de lo que son los fondos FEDER y cómo están distribuidos y su aplicación por parte de Ana Blanco, y luego tanto José Vicente Castelli como Pilar Sepúlveda entrarán un poco más a fondo en el proyecto que presenta y que lidera el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fe, al cual se adjuntan o se adscriben también otros centros de la Comunidad Valenciana interesados también en terapias avanzadas y ya con experiencia en las mismas, y que, como sabéis, los proyectos FEDER tienen como misión poner en marcha nuevas plataformas, nuevas técnicas que abarquen a todo lo que es la comunidad, incluso adyacentes. Por lo tanto, yo creo que esta primera sesión será informativa. Luego habrá un periodo largo de preguntas en las cuales vosotros a los ponentes les podéis hacer preguntas concretas respecto al contenido de la información que habéis recibido, pero esto queda abierto también a que me enviéis al área científica o a mí personalmente me enviéis vuestras propuestas de participación, vuestras ideas, vuestras necesidades cuáles serían, pero eso lo cerraremos en los 5 últimos minutos. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar ya, Ana, cuando quieras. ¿No? Ahora sí, vale. Muy bien, pues bueno, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, doctor Beto, por la presentación. Y bueno, os voy a hacer un breve resumen de lo que son los fondos FEDER, los fondos regionales FEDER, y además también todos los fondos FEDER que lideramos desde el ISLC y también los que participamos, incidiendo principalmente en la reunión que nos ocupa hoy, que es el de terapias avanzadas. Bueno, los fondos FEDER son inversiones en I+D en el ámbito del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, es decir, están gestionados, son fondos europeos, pero están gestionados por la Generalitat Valenciana, por la Comunidad Valenciana generalmente. Estos fondos se reciben principalmente porque la Comunidad Valenciana supera el 90% de la media del PIB de la Unión Europea, por lo tanto obtiene no tantos fondos, a lo mejor estructurales para carreteras o otras infraestructuras, y sí para tecnología y ciencia. ¿Vale? Principalmente los fondos para investigación o infraestructuras tecnológicas científicas en la Comunidad Valenciana se financian a través de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, las que están relacionadas con salud. La financiación es 50% de la Unión Europea y 50% la Consejería de Sanidad. Ahora mismo estamos terminando el programa operativo FEDER de 2014-2020, porque es el periodo europeo de financiación. Ahora empezamos, al igual que en proyectos europeos, al igual que en la Comisión Europea, se empieza un nuevo periodo de financiación que va desde 2021 a 2027. Y además también de los fondos FEDER, empezaremos un programa operativo de nuevo de 2021 a 2027. Sobre todo, este fondo FEDER está encaminado a lo que se denomina estrategias de especialización inteligente para la investigación y la innovación de la Comunidad Valenciana, los famosos RIS3, que fueron delimitados antes del 2014, y eran estrategias científico-tecnológicas que se consultaron a nivel de todos los stakeholders de la Comunidad Valenciana y se realizaron una serie de puntualizaciones o de líneas estratégicas dentro de lo que es la Comunidad Valenciana para obtener financiación. No va. Así creo que sí. Vale. Bueno, pues estos son, es una lista enorme, pero principalmente estas son las líneas RIS3. Pues están delimitadas y podéis encontrarla en cualquier tipo de buscador de la Comunidad Valenciana, incluso en Google, las líneas estratégicas RIS3 de la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de sistemas de la información que apoyan a la investigación y a la innovación y a la tecnología. Hablamos también de las ciencias ómicas, hablamos de Big Data, de medicamentos innovadores, de tecnologías de imagen médica, sobre todo también de enfermedades infecciosas, enfermedades raras y también plurimorbilidad, fragilidad, deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Estas son las líneas RIS3 que van encaminadas
que van encaminadas a esa financiación FEDER. Los fondos FEDER, por tanto, financian grandes estrategias, programas científico-tecnológicos, mediante ayudas principalmente invertidas para la adquisición e instalación de infraestructuras y equipamiento. ¿Vale? Estos fondos FEDER no financian ni proyectos de investigación individuales como tales, ni personal investigador. Por ahora es un trabajo en plataforma entre todas las fundaciones sanitarias y que engloban varias líneas de investigación, varios grupos de unidades de investigación y varias fundaciones, siempre para un mismo fin, para un mismo proyecto o plataforma a gran escala y a nivel de la Comunidad Valenciana, es decir, a nivel regional. Estas estrategias, por tanto, tienen que ser singulares e inéditas y, sobre todo, también que tengan un futuro retorno a nivel tanto regional, nacional como internacional. Y su impacto tiene que ser muy significativo. Un requisito para el trabajo, para recibir financiación de los fondos FEDER a través de la Consellería de Sanidad, es que todas las fundaciones sanitarias adscritas a la Consellería tenemos que trabajar en plataforma, es decir, en conjunto, unidos en un equipo para ver distintas especialidades o estrategias que podemos tener algo que decir en la Comunidad Valenciana y poder trabajar sobre ellas, ¿vale? Entonces, lo mismo, es una misma estrategia, trabajando conjuntamente, coordinados, identificar y priorizar esas necesidades tecnológicas o de innovación que ahora mismo hay vacío a nivel nacional o internacional y que nosotros podemos cubrir. Y para ello se presenta una solicitud de ayudas para poder enriquecer esos recursos y poder ser líderes en esa estrategia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por lo tanto, son plataformas que tenemos que ver su sostenibilidad con una proyección de sostenibilidad a medio-largo plazo. Estas estrategias, cada una de las fundaciones puede ser líderes de cada una de ellas. Por ejemplo, podemos ser líderes nosotros, tanto Fisabio como Incliva como Isabiar. El Príncipe Felipe, al ser una entidad privada, no puede ser líder de ninguna estrategia, pero sí que es beneficiario de los recursos y participa dentro de la plataforma, de la estrategia común. Aquí, por ejemplo, veis que para solicitar una propuesta FEDER, ¿vale?, que es en conjunto, en un principio hay un trabajo previo en el cual todas las fundaciones se reúnen entre sí para ver cuál sería la estrategia que podrían explotar conjuntamente y luego se reúnen con Consellería y explicarle una serie de recursos y de capacidades que tenemos que podríamos participar en una estrategia determinada. Entonces, la Consellería de Sanidad anualmente lanza lo que se denomina las convocatorias de expresiones de interés, en los cuales a las entidades conjuntamente se presentan esas convocatorias para solicitar infraestructuras, equipamiento o sistemas de última generación para poder dotar a esa infraestructura de manera multianual. Posteriormente, una vez se ha presentado la expresión de interés, la Consellería de Sanidad expone ya lo que se concede y lo que no se concede y lo que cree que realmente es competitivo a nivel de la Comunidad Valenciana y se expone un documento que se llama DECA, que es siempre se habla de dos obligaciones transversales: disponer de un sistema de contabilidad propio y diferenciado dentro de la institución, dentro de lo que es la estrategia, es decir, todos aquellos gastos, ingresos, equipamiento que se compre a través de esa estrategia tiene que tener una contabilidad propia interna en la institución, no puede entrar dentro del mare magnum de la contabilidad de la institución, y siempre se constituye un comité técnico. Este comité técnico es esencial porque es un representante de cada una de las fundaciones que participan en la estrategia, y además también hay un representante de Consellería y es el órgano decisorio de lo que se realiza dentro de la estrategia, incluso de las compras, de las licitaciones, de los documentos. Todo se decide en común y por lo tanto cada estrategia tiene un comité técnico con cada uno de los representantes y que actúa como garante de decisiones, aprobaciones y actuaciones de lo que es la estrategia. Posteriormente también vemos que se hacen unos pliegos técnicos. Cuando se acepta la expresión de interés y la Consellería de Sanidad ya te reporta esos fondos FEDER, se tienen que realizar unos pliegos técnicos y administrativos. Como somos entidades públicas, tenemos que licitar mediante el sistema de contratación pública y luego, una vez recibido el equipamiento y las infraestructuras, se tiene que firmar un acta de recepción. Aquí los fondos FEDER, cada entidad, cada fundación, ahora veremos
de qué somos líderes y de qué somos beneficiarios, de qué estrategias, pero bueno, cada fundación es líder de determinadas estrategias y ese líder es el que tiene que licitar todos los equipamientos y las infraestructuras de las otras entidades y así trabajar en conjunto. Y luego ese equipamiento se cede, se hace acuerdos de cesión a las otras fundaciones para que no haya duplicidades, cada uno se solicite todo lo que se necesita para el trabajo en plataforma y en conjunto y que no haya pues, café para mí, también para ti, o sea, es decir, que se haga una plataforma conjunta real y que no haya duplicidades. Eso es el objetivo que es los fondos FEDER. Luego también se realizan informes de seguimiento del proyecto. Hemos visto que se lleva una contabilidad analítica en la entidad y en las entidades también que son beneficiarias de equipamiento. Luego también que requiere la Consellería que esa plataforma formada por diferentes fundaciones generen un modelo de negocio y sostenibilidad, es decir, hay una inversión por parte de la Consellería, una inversión por parte de la Unión Europea, por lo tanto, esa plataforma finalmente en un futuro tendrá que generar una serie de ingresos, de tarifas, de servicios que pueden ser ofrecidos tanto a nivel nacional como internacional para obtener ese retorno. Por eso siempre se requiere a lo largo de algunos años, porque la plataforma se tiene que generar en estos, no se puede hacer todo en un año, sino que esto es una estrategia a largo plazo. Entonces, a largo plazo se requiere que se haga un modelo de negocio y un modelo de sostenibilidad. Y luego también se requieren informes científicos anuales. Por ser FEDER también necesitamos pues, publicitar que está financiado todos estos equipamientos a través de FEDER. Por lo tanto, el equipamiento debe estar debidamente etiquetado, carteles en infraestructuras que son de envergadura grande, nuevos pliegos y documentos, y tenemos que reportar esa comunicación a nivel trimestral. Las obligaciones económicas del beneficiario es siempre derivadas del mantenimiento y del funcionamiento del equipamiento adquirido. Es decir, independientemente de que nosotros seamos líderes y las otras entidades sean beneficiarios, el receptor del equipamiento es el responsable de su mantenimiento y de su funcionamiento y de su puesta en marcha. Obligaciones de cesión de uso, pues es lo que hemos dicho antes, es decir, el líder tiene que ceder el equipamiento a las otras instituciones para que no haya duplicidades y siempre en contacto con las otras fundaciones, es decir, es un trabajo continuo y en colaboración con las otras fundaciones. Y hay obligaciones de reinversión de ingresos, es decir, si en un futuro y a largo plazo esta plataforma genera ingresos, siempre es una obligatoriedad que esa reversión se vuelva a reinvertir en investigación fundamental, industrial y desarrollo experimental, y sobre todo también para el mantenimiento y sostenibilidad de toda la plataforma y de sus infraestructuras. Bueno, ahora voy a decir brevemente de qué somos líderes actualmente, ¿vale? Nosotros desde el 2015 a 2018 hemos recibido una serie de financiación relacionada con la estrategia de medicamentos innovadores, con el RIS3 medicamentos innovadores. En 2015 fue para metabolómica, deterioro cognitivo en 2016, medicamentos innovadores en general 2016, enfermedades raras 2017 y en 2018 también financiación para infraestructura y equipamiento de medicamentos innovadores. Aquí el IP en este caso fue el doctor Antonio Pineda y la Consellería nos concedió un poco menos de 4 millones de euros de 2015 a 2018. Luego también en el 2017-2018, dentro de lo que es otra estrategia que nosotros lideramos, que es imagen médica, recibimos en el 2017-2018 más de 4,5 millones de euros para un microPET TAC y un PTRM, ¿vale? Que principalmente la estrategia de imagen médica la lidera el doctor Martí Bonmatí. El equipamiento normalmente está aquí en la FE porque tenemos infraestructura para ello, pero todas las fundaciones están haciendo uso de él y están trabajando conjuntamente, independientemente de dónde se sitúe la infraestructura. Luego también en 2019-2020 volvimos a recibir todas las fundaciones, aunque nosotros seamos líderes, aproximadamente 1,5 millones de euros para poder dotar de mayor infraestructura a toda la plataforma, tanto a todas las fundaciones como a nosotros. Vale, en este caso tomó el relevo la doctora Leonor Puchades y bueno, estamos terminando pues todo lo que es la adquisición de equipamientos para el 2020. A través de Imagen Médica en el 2020, este mismo año, se ha solicitado financiación para un laboratorio de protección radiológica, que en este caso se ha incluido la doctora Alegría Montoro y hemos recibido aproximadamente 571.000 euros para equipamiento relacionado con protección radiológica.
y el FEDER que hoy nos ocupa en esta reunión, que es de terapias avanzadas, que en este caso Consellería, al ser una de las estrategias en las que todas las fundaciones comenzaron, aunque los líderes fueron el profesor Castell y la doctora Pilar Sepúlveda, fueron los promotores, absolutamente todas las fundaciones apoyaron desde un inicio el comienzo de esta estrategia de terapias avanzadas. Al ver la importancia de esta estrategia, la Consellería nos accedió a que tuviésemos también presupuesto para el 2021. En este caso, para el 2020 hemos recibido 151.300 euros para realizar unos informes preliminares que ahora comentaré brevemente, y para el 2021 aproximadamente más de 2,5 millones de euros. Eso son las estrategias FEDER que hemos recibido como líderes, pero como beneficiarios también estamos participando en otras estrategias que lideran otras fundaciones. Por ejemplo, sistemas de información que lidera Fisabio, Biobanco, enfermedades infecciosas y contaminantes alimentarios y ambientales que lidera Fisabio, medicina personalizada de enfermedades raras y fragilidad clínica que lidera Incliva, y también deterioro cognitivo que ahora mismo está liderando Isarial. Aquí, en la estrategia ahora mismo que van a explicar el profesor Castell y la doctora Sepúlveda, ¿vale? Hemos comentado que principalmente la estrategia global, y esto es a largo plazo, es decir, incluso va a tomar también recursos del programa operativo FEDER 2021-2027, la estrategia global es crear realmente un programa o una implementación, un desarrollo e implementación de un programa de terapias avanzadas en la Comunidad Valenciana y que podamos ser competitivos tanto a nivel nacional como internacional. ¿Vale? Aquí, sobre todo, el objetivo es el fortalecimiento de esas infraestructuras, tanto en el ISLAC como en las otras fundaciones, para que realmente podamos ser realmente líderes en alguna de las líneas que podamos estudiar dentro de esta estrategia. Pero engloba investigación preclínica, clínica y de producción celular. Aquí vemos, por ejemplo, la fase 1, en la cual ahora mismo es donde estamos inmersos, en el 2020-2021, que es la plataforma preclínica de terapias avanzadas, que la hemos denominado Plectra. En una fase 2, que será más adelante, en los años venideros, empezaremos con la fase clínica, ensayos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, etcétera, lo que en función del desarrollo del medicamento, y luego la fase 3, que son realizar diferentes, o desarrollar diferentes nodos de unidades de producción celular GMP dentro de la comunidad. Luego también otro de los objetivos es creación de una estrategia global regional de terapias avanzadas, racionalización sobre todo de las capacidades y las políticas de inversión dentro de este área, dentro de la Comunidad Valenciana, para que no haya duplicidades y para que todos vayamos hacia los mismos objetivos, y también establecimiento de colaboraciones en el ámbito académico y empresarial. Por lo tanto, lo que ahora mismo se ha solicitado y lo que estamos licitando, lo que hemos licitado, ha sido en este 2020 unos informes preliminares. El informe 1 es un informe técnico y asesoramiento para la remodelación y construcción de nuevas instalaciones en cumplimiento con los estándares de calidad GLP-GMP. Está ya adjudicado a la empresa Gradocel, que es una de las empresas más especializadas en GMP-GLP a nivel nacional. Por lo tanto, esa empresa va a empezar prácticamente ahora. Y bueno, ya os explicarán en profundidad los promotores de la estrategia. Un informe 2, que es un estudio técnico y de ingeniería para la implantación de una unidad de experimentación preclínica GLP aquí en el ISLAC, ¿vale? Que es un informe previo de ingeniería para poder luego implementar esas adecuaciones o esos cambios en la parte de aquí del ISLAC, principalmente en el animalario. Informe 3, un estudio de modelo de viabilidad y modelo de negocio económico y oportunidad. Eso para todas las fundaciones, porque este informe 3, este último informe, es el que nos va a definir qué estrategia debemos de seguir durante los años a largo plazo, es decir, de aquí a lo mejor a 10, 15 años, para poder tener algo que hablar a nivel nacional y a nivel internacional dentro de la estrategia de terapias avanzadas. Y aquí ya está adjudicado la empresa Fresfi, que es una empresa especializada en este tipo de informes de sostenibilidad y de negocio, y que conoce el mundo de las terapias avanzadas. Y para el año que viene tenemos disponibles 2,5 millones de euros para realizar aquí una adecuación de obra civil de remodelación y construcción de nuevas instalaciones en el ISLAC, y tienen un poquito de presupuesto, aproximadamente unos 100.000 euros, para la sala blanca unos cambios que quieren realizar en Fisabio. Esta dotación final, por eso ponemos igual o menor, es porque
esta dotación dependerá de los resultados de los informes preliminares que ahora mismo se están ejecutando. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos disponibles 2,5 millones, pero depende también de que diga el informe de ingeniería sobre todo. Y bueno, y aquí vemos un poco el cronograma. ¿Vale? La plataforma preclínica será financiada por el programa operativo anterior, 2014-2020, pero entiendo que también va a recibir financiación a partir del 2022, y la fase clínica y, las unidades de producción celular GNP ya estarán financiados por el siguiente programa operativo 2021-2027 y normalmente pues empezará aproximadamente en el 2022 y terminará en el 2027. Aquí no conocemos todavía el programa operativo FEDER 2021-2027, pero se pretende que también se financie personal. Ahora mismo Conseguiría está trabajando con la Unión Europea para que así sea. Y aquí termina, yo creo que un poco el resumen de lo que es todo lo que estamos llevando a cabo, que son los fondos FEDER y principalmente la estrategia que nos lleva hoy, y que bueno, y el profesor Castell y la doctora Sepúlveda os va a dar más detalles sobre ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Las cuestiones las dejamos para el final. A partir de la 1 tendremos oportunidad de preguntar todo lo que queráis. Bueno, José Vicente, cuando quieras. Muy bien, pues habréis visto de la presentación que ha hecho Ana que las cosas han cambiado radicalmente, es decir, son de una mayor complejidad la gestión de los actuales fondos FEDER. Nosotros acudimos a la Consejería presentando un proyecto muy conciso, muy preciso, muy circunscrito, y nos encontramos de vuelta, no me atrevo a decir morir de éxito, pero nos encontramos de vuelta que elaboramos una cosa muchísimo más ambiciosa, con mucha mayor perspectiva. Yo voy a tratar de comentaros lo que les expusimos en su momento para tratarles de convencer porque debíamos lanzarnos hacia esta aventura. Hablaré básicamente una introducción, algunos conceptos que aunque creo que sean conocidos no está mal centrarlos ahora en relación a Pelectra, y Pilar hablará de algunos aspectos de lo que en su momento propusimos para hacer. Bien. A ver, los que estamos aquí todos tenemos una inquietud importante en la innovación terapéutica. De una u otra manera hemos estado actuando en nuestra investigación biomédica en aportar nuevas soluciones para problemas no resueltos. Y en este contexto, es decir, es en el que se mueve toda esta dinámica actual de buscar mejores tratamientos para enfermedades o para problemas clínicos no bien resueltos. Pero eso, desde el desarrollo, hay que acompañarlo después a la clínica. Estas pasadas décadas han irrumpido, digamos, dos grandes bloques o dos grandes innovaciones muy llamativas. Lo que podríamos denominar medicina predictiva, que muy apoyada en el diagnóstico genético trata de entender la predisposición, la detección precoz, la evolución, las terapias personalizadas, y lo que hemos denominado, lo que se ha denominado terapias avanzadas, que son terapias pensadas, ahora lo vamos a ver, es decir, para tratar de subsanar o resolver problemas que no tienen fácilmente solución. Lo que hemos vivido, por suerte, ha sido un cambio de paradigma del medicamento clásico compuesto orgánico de un cierto peso molecular a otro tipo de medicamento que requiere un tratamiento y una aproximación especial. La ley nuestra define un medicamento como toda sustancia o combinación de sustancias que se presentan como poseedoras de propiedades para el tratamiento, prevención de enfermedades o para corregir, diagnosticar. Eso está recogido en una ley española concretamente que explica lo que es y lo que no es un medicamento. Y dentro de ella se regulan los elementos más importantes que todo medicamento debe tener. Se hace en esta ley matiz de lo que es un medicamento biológico, que es aquel que para su producción no se ha utilizado métodos químicos, sino algún procedimiento de naturaleza biológica. Y la propia ley habla ya de lo que son las terapias avanzadas. Las define como medicamentos de terapia avanzada, aquellos como que están basados en genes, la terapia génica, en células, terapia celular, o en tejidos, que sería la ingeniería tisular. Eso es lo que la ley define como tal. Para la terapia génica, la ley habla exactamente a qué se refiere, a qué sí y a qué no. Y se basaría, digamos, en estrategias terapéuticas que se basan en la utilización o manipulación de los ácidos nucleicos como medicamentos o dianas terapéuticas. Y se han basado, gracias a los avances de la tecnología del DNA recombinante, en conocer mucho mejor las bases moleculares de la patología
y el conocimiento exhaustivo del genoma humano. Así pues, la ley, cuando habla de medicamento de terapia génica, se refiere a un medicamento biológico con las siguientes características: que incluye un principio activo que contiene un ácido nucleico, que su objetivo sea regular, reparar, sustituir, añadir o eliminar una secuencia génica, y que su efecto terapéutico, profiláctico, diagnóstico dependa directamente de la secuencia del ácido nucleico del producto de expresión genética de dicha secuencia. Eso es lo que la ley matiza como tal. Otra de las terapias avanzadas son las terapias celulares, en las que se trata de un procedimiento terapéutico basado en la administración de células para reparar o restablecer funciones tisulares perdidas. Es la base de la medicina regenerativa, orientada al mantenimiento de la normalidad y del funcionamiento de los tejidos y órganos. Dentro de ella, en la ley se hace un matiz de lo que sería el trasplante celular somático, que se trata esencialmente de una estrategia terapéutica basada en el trasplante de células de la misma naturaleza y en el mismo órgano del que provienen. Las células obtenidas de un tejido, por ejemplo de médula ósea, hígado, han sido objeto de una manipulación mínima, por ejemplo digestión enzimática, centrifugación, separación mediante procedimientos mecánicos, todos ellos que no influyen sobre la funcionalidad celular. También se engloban en este concepto células, por ejemplo, mesenquimales, autólogas, aplicadas ectópicamente en otro tejido con fines terapéuticos. Ahora bien, un medicamento de terapia celular somática debe tener las siguientes características. Como digo, contiene células que han sido objeto de manipulación, por ejemplo, con factores que han promovido su diferenciación o que no se pretende destinar en el receptor del cual se han obtenido a la misma función esencial que tenía en el donante. Presentan, por tanto, propiedades que permiten la administración en humanos con el objeto de tratar, prevenir o diagnosticar una enfermedad mediante la acción farmacológica, inmunológica o metabólica de las células y tejidos. Y por último, el tercer bloque sería la ingeniería tisular, que puede ser definida con la aplicación de los principios de la ingeniería a los sistemas biológicos con la intención de reparar tejidos dañados o enfermos. Utilizan nuevos biomateriales con el fin de generar estructuras tridimensionales que contengan las células y material biológico que sirve de andamiaje para el crecimiento celular. Se ha avanzado mucho en este tejido. Básicamente la idea es obtener células de tipo humanas, expandirlas, introducirlas en un soporte o scaffold y de nuevo utilizarlas como terapia. Y un medicamento, por lo tanto, de ingeniería tisular, según la ley, es un producto que contiene o está formado por células o tejidos manipulados por ingeniería. Puede contener además productos celulares, biomoléculas, biomateriales, sustancias químicas, soportes o matrices, y se administra a personas para regenerar, restaurar o reemplazar un tejido u órgano. Bien, estos medicamentos de terapia avanzada, por lo tanto, son complejos y para autorizar su uso hay que pasar una serie de requisitos que no son los convencionales con un medicamento o una molécula orgánica. Desde un punto de vista regulatorio, estos medicamentos fueron inicialmente definidos en un reglamento español y una directiva del Parlamento Europeo que después tuvo su transposición a la legislación española, y desde entonces ha habido una proliferación de normativa enorme de qué deben cumplir estos medicamentos de terapias avanzadas para su uso en humanos. Todo eso entra dentro de lo que se denomina técnicamente fase preclínica, es decir, desde el desarrollo que se ha hecho in vitro de una célula hasta su traslación humana, hay que pasar una fase previa, antes de la utilización clínica, en la cual se trata de valorar toda una serie de elementos que después las agencias regulatorias nos exigirán. ¿Cuál es el procedimiento de autorización de estos medicamentos de terapias avanzadas? Pues bueno, estos medicamentos están definidos en el reglamento de la Unión Europea, pueden ser preparados ocasionalmente, esa es la gran diferencia, es decir, en un hospital y para un enfermo de una forma determinada y destinados a un solo paciente, o fabricarse de una forma generalizada, que es otro tipo de regulación y exigencia. La fabricación de estos productos debe contar con autorizaciones de las autoridades competentes de cada Estado miembro. Es decir, para hacer ese tipo de productos, al final la Agencia Española del Medicamento ha de autorizarlo. Y hay que explicarle en qué consiste y cómo lo vamos a hacer. Hay toda una serie de regulación específica al respecto que ha ido creciendo con los años de una forma impresionante. Es decir, hoy en día las agencias más importantes en el mundo han editado, como veis aquí, guías en las cuales se especifica qué debe presentar toda solicitud que pretenda que un producto de esta terapia avanzada funcione. La FDA ha sido muy prolija en distintas guías donde se especifica qué debe cumplirse para terapias de muy distinto la índole, es decir, que no estamos en una situación de que no sepamos por dónde ir, y hay mucha exigencia y mucha regulación. Lo mismo ha ocurrido con la Unión Europea y otros organismos que de alguna forma han ido
compilando requerimientos para que esto pueda ser. De forma que no es tan simple ni tan sencillo que yo tenga una idea y esto quiera dar el salto a la clínica. Hay que pasar por una serie de necesidades absolutamente claras y exigentes. En España se publicó un Real Decreto que regula la autorización de medicamentos de terapia avanzada de fabricación no industrial, es decir, los que afectarían, por ejemplo, a un sitio como nosotros, un hospital, que se hacen ocasionalmente para un paciente y para un fin determinado. Estos medicamentos lo que reciben es una autorización de uso para un caso en concreto, pero en cualquier caso hay que solicitarlo. Es diferente, la autorización hay que solicitar a la agencia con un dossier adecuado explicando por qué, cómo y cuál es la naturaleza de lo que se va a hacer, antes de que se pueda utilizar en clínica. El caso que se considere que un determinado medicamento de terapia avanzada pueda acogerse a esa exclusión y sea necesaria más información, debe negociarse con ellos de alguna forma bajo qué circunstancias esa terapia se puede utilizar. Muy bien, ¿por qué nos metimos en este sábado? Es decir, ¿por qué hicimos ese tipo de propuesta? Pensábamos que era necesario precisamente cubrir este gap. A muchos de nosotros tenemos ideas, pero trasladar esas ideas a las clínicas es algo realmente complejo, complicado. Tienes que hacer todo ese tipo de requerimientos, de pruebas, de ensayos preclínicos, de coste muy elevado, que no se puede hacer en cualquier sitio ni de cualquier manera, requieren gente especializada y a su vez instalaciones con control de calidad para que los resultados que tú plasmas en ese dossier sean aceptables por la agencia y en virtud de ese dossier haga un dictamen. Y pensamos que esto tiene unos costes muy elevados, de forma que estrangularía el desarrollo de muchas de las ideas académicas. Es decir, a la gente se le pueden ocurrir cosas, pero trasladarlas a la clínica tiene un coste que a ver quién asume ese tipo de cosas. Por lo tanto, la idea en su principio era, ¿por qué no creamos una plataforma que acompañe desde la idea a la clínica, es decir, resolviendo precisamente esas demandas que la agencia tiene en cuanto a parámetros preclínicos? De esta forma haríamos que España, que produce una barbaridad de publicaciones y que tiene una cantidad de, digamos, de nuevas ideas, esas ideas llegaran realmente a la clínica. Es decir, no estamos faltos de ideas. El problema es que esas ideas hay que acompañarlas a la clínica y eso no es sencillo. Existe además un buen caldo de cultivo en el país, hay una red de terapia celular, hay muchas iniciativas en marcha, por lo tanto pensamos que una plataforma de esta naturaleza ayudaría a los académicos a acompañar desde la idea a la clínica, precisamente orientándoles sobre qué deben hacer, cómo deben presentar los resultados y cómo deben ser las cosas. Porque es bien cierto que un trabajo excelente no implica directamente, por muy bueno que sea, no implica que eso pueda ser aplicado directamente a la clínica. Ese acompañamiento de preclínica es absolutamente necesario, exigible y de hecho suele ser un elemento determinante en que vean la luz algunas de las ideas más o menos brillantes que hayamos podido desarrollar. En el país existe un enorme interés, es decir, la propia agencia del medicamento está por la labor. Ha creado grupos de trabajo, conferencias, es decir, para facilitar las cosas. Yo que he tenido experiencia directa, es decir, es una agencia que te acompaña, que no te pone más allá de las pegas estrictamente necesarias, pero hay que saber lo que hay que hacer. Lo que no puede ir uno es directamente con un se me ha ocurrido que podíamos hacer y pedir autorización para aplicarlo en humanos. Y como os decía, los costes de esa preclínica pueden ser exorbitantes y eso ya de alguna forma ha sido reconocido por todas las... Es muy bonito decir que el Sistema nuestro nacional de salud aplique esas tecnologías si para validarlas hay que hacer una inversión brutal, además de producirlas. Por lo tanto, de alguna manera tendríamos que ser capaces de facilitar ese tipo de labor, que ideas surgidas en institutos biológicos, como los nuestros, puedan llegar a la clínica de una forma satisfactoria y a un precio razonable. Está claro que si no lo hacemos así, es decir, si no somos capaces de resolver el problema de la preclínica, así como la fabricación pública, va a ser muy complicado que podamos sostener el costo de estas terapias avanzadas de forma generalizada. Muy bien, pues con ese tipo de ideas de que existe una necesidad, que hay un cuello de botella, surgió la idea de cómo plantearla. ¿Y en qué nos basamos? Yo personalmente viví esa experiencia. De un proyecto europeo tuvimos que desarrollar células cuya finalidad era trasplantarlas. Por lo tanto, tuve que hacer ese recorrido, en cierta manera, dialogando con la gente y decir, ¿qué debo hacer para llegar al final? ¿Qué cosas hay que hacer? En función de la legislación y un poco de la doctrina que se va creando paulatinamente, es decir, año tras año van aprendiendo más y te van pidiendo más cosas. Y al final elaboramos un dossier preclínico de acuerdo con esas exigencias de la agencia. Básicamente te piden muchas cosas. Te piden, yo las he resumido aquí sin querer ser prolijo. No solamente lo entendible, es decir, el análisis microbiológico, pero sí la identidad, de qué células se trata, cómo están, cuáles son sus características,
medir su actividad biológica y ciertos checkpoints durante el procedimiento celular. Lo que van buscando es la seguridad. Es decir, lo que te pide fundamentalmente la agencia es una prueba de concepto clínico y la seguridad del producto, que aquello que vas a utilizar sepas cómo va a ocurrir. Por lo tanto, hay toda una serie de elementos que son los que forman parte del epígrafe del dossier preclínico diciendo, oiga, ¿cómo estables son sus células? ¿Son tumorogénicas? ¿Son inmunogénicas? ¿Dónde van? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cuál es su localización ectópica? ¿Qué pasa si aparecen en lugares distintos? ¿Qué aparece si en lugares distintos de como usted las ha aplicado, ¿no? Es decir, este tipo de cosas están extraídos del dossier que tuvimos que elaborar. Es decir, por lo tanto, necesitan saber cuál sería, si van a sitios distintos, si tiene efectos distintos y qué cantidad hay que administrarla, cuál es su comportamiento cinético, si se retiene en el tejido, si se distribuye, no, toda una serie de puntos. Y por último, evidentemente, una prueba de concepto, es decir, ¿y eso que usted va a hacer funciona realmente? Todo eso es lo que de alguna manera te piden para que tú hagas ese dossier, que está de alguna forma resumido aquí. Por lo tanto, esta plataforma lo que pretendía de alguna forma, cuando la concebimos, fue ayudar a los científicos que tienen una idea a elaborar el adecuado proyecto preclínico que les sirva para acudir a la agencia y que le autoricen dar el salto a la clínica. Esa sería básicamente la filosofía que estaba detrás. Por lo tanto, el objetivo sería crear una plataforma tecnológica de evaluación preclínica de terapias avanzadas que dé servicio a las instituciones dependientes de la Consejería de Sanidad. Es decir, ese fue un poco el retorno que nosotros integramos. Una plataforma que cumpla con los criterios exigidos y exigibles en un corto futuro por las agencias reguladoras relativas al uso, a la seguridad de uso de dichas terapias. Que se implementen en un entorno de buenas prácticas de laboratorio, porque si no se hacen esos experimentos en un entorno de buenas prácticas de laboratorio, desde el laboratorio al animalario, pasando por la analítica, esos no son considerados como tal. Tienen que hacerse todos bajo un entorno de control de calidad. Y que sirviera para el desarrollo académico, así como, a su vez, prestar servicio a empresas que también tuvieran ideas y que quisieran, de alguna forma, obtener esa información preclínica necesaria. ¿Y ello implica qué? Pues adecuar espacios e infraestructuras de las que teníamos aquí, no partimos de cero, ya había una unidad de producción celular, había una unidad analítica, había un animalario con una zona SPF que no ha llegado a ponerse en marcha, es decir, no partimos de cero. Ese fue nuestro argumento, oiga, déjenos que adaptemos lo que tenemos para que podamos cumplir estos requerimientos. Hace falta algún tipo de equipamiento específico para atender a esas demandas que tiene el dossier preclínico y habrá que apoyar e implementar y mantener las unidades de calidad en aquellas cosas que se establezcan. No basta con conseguir el certificado y que después se nos muera. ¿Cuál es la oportunidad estratégica? Yo creo que los que han tenido que buscar ayuda afuera y buscar una CRO para que le hagan ese tipo de ensayos se dan cuenta que no existen, pero no existen a veces para tu proyecto en concreto. Es decir, es complicado. Para una molécula orgánica es muy fácil encontrar una CRO que te la vista, haga exactamente lo que hay que hacer, te presente el dossier y lo presentes tú ante la agencia, pero no para las terapias avanzadas. Por lo tanto, podría ser un núcleo que ayudara a hacer ese tipo de cosas en función de las expectativas, de las líneas de investigación en terapias avanzadas que aquí quisiéramos desarrollar, no solamente que te lo hiciera, sino que te acompañara, es decir, te formara y de alguna manera sirviera de puente y diálogo con la agencia, porque hay que saber también dialogar con ellos, es decir, ellos también te piden y tú tienes que saber negociar desde el punto de vista científico qué pruebas alternativas a las que ellos te digan, porque a lo mejor no son realizables, aportan la misma información que ellos te piden, ¿no? Pensamos que sería una oportunidad, sería muy básico para ayudar a todas esas ideas académicas a que vieran la luz clínica, es decir, a que dieran el salto, porque si no se quedaran en eso, en intentos, en experimentos hechos in vitro, incluso en animales, pero no con validez regulatoria. No servirían esos experimentos hechos con buena voluntad aquí, pero sin esas condiciones, para dar el salto a la clínica. Podría ser una primera plataforma nacional que se orientara específicamente a eso, es decir, a validar ese tipo de técnicas, y tendría que estar de alguna forma alineada con nuestras futuras demandas y las del entorno, llámese empresas biotecnológicas que hubiera aquí. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? Y esta es mi última diapositiva. Daros a entender cuál fue la idea germinal que dio origen a eso. Nos encontramos de vuelta, es decir, lo que os he comentado antes. Hombre, qué interesante, qué bonito, pero esto hay que hacerlo mucho más amplio. Está bien que esto sea un primer paso de una estrategia muchísimo más ambiciosa, que sería fomentar las terapias avanzadas en la Comunidad Valenciana. Muy bien, ¿qué es lo que nos hace falta? Recabar información
aquí del instituto, como lo vamos a hacer de los otros institutos, es decir, ¿qué tenéis en mente que queréis hacer en un plazo medio corto? De manera que si ponemos esta plataforma en marcha, dé cobertura a ese tipo de necesidades, sea lo suficientemente flexible y adaptable como para saber que podríamos ayudar en ese momento, cuando esa idea estuviera madura, y puede ser parte precisamente a ese salto del conocimiento básico a la clínica. Por lo tanto, es importante el retorno por vuestra parte, en el sentido de decir, yo pienso utilizar linfocitos de esta naturaleza o células de este tipo, o manipularlas con este gen, y para eso harán falta este tipo de cosas, es decir, de forma que esa plataforma dé respuesta a esas futuras necesidades. Por otra parte, como nos pedían tanta información, la propia consejería, dijimos, bueno, eso escapa un poco a la capacidad de los promotores. Oiga, volumen de negocio, rentabilidad, no sé, oiga, esto no es una biotech del que yo sea el promotor, sino que esto es una plataforma, es diferente. Entonces se subcontrataron ciertas iniciativas, sobre todo una de ellas que es la estrategia, a una consultora, que nos ha empezado a pedir información, es decir, qué son ustedes, qué están haciendo, a por dónde van sus pensamientos, a dónde quieren llegar, para con todo ello diseñar una posible estrategia con la que volveremos a la consejería y decir, mire usted lo que nos han dicho, si queremos ser importantes o que esto tenga éxito, que funcione o que sea rentable, habría que hacer todo este tipo de cosas y en cierta manera hacerlo. Por lo tanto, la consultora también nos está pidiendo información que os tendríamos que recabar a vosotros, a los que os sintáis vinculados, a los que tengáis a un medio o corto plazo intenciones de dar el salto, pues para de esta forma el poderlo hacer. Y con eso trataríamos de construir, es decir, una estrategia más a nivel de la comunidad y más ambiciosa a más largo plazo sobre cómo implementar y en qué cosas terapias avanzadas. Y eso es básicamente lo que quería comentar. Gracias. Pilar. Y la tuya está ahí, ¿está? Para pasar las... Sí, ahora te lo digo. Pon la presentación, y las tienes que pasar aquí, con el ahí, ¿vale? O sea, ahí es en la flechita. Bueno, buenos días. Ya me conocéis, soy Pilar Sepúlveda y trabajo aquí en el instituto y voy a contaros la parte un poquito más práctica de esta estrategia, en qué se va a centrar, en qué líneas de investigación va a incidir y qué infraestructuras o qué instalaciones va a requerir. Así que voy a hablar primero de la estructura y el diseño de la plataforma, dónde se va a ubicar, cuál va a ser la obra civil que se va a realizar, cuál va a ser el equipamiento que se va a adquirir. Después hablaré muy poquito del plan de negocio y sostenibilidad, porque como ha dicho José Vicente, esto ha sido contratado a una empresa y esta empresa va a trabajar con la información que le demos todos nosotros para ver si este plan es viable. Si es viable se hará y si no es viable no se hará. Y luego os hablaré también un poco de la oportunidad y viabilidad que consideramos que tiene esta iniciativa para fomentar la investigación en la Comunidad Valenciana. Bien, en cuanto a las instalaciones del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, como ha dicho José Vicente, la primera fase de este proyecto es una fase que está centrada en generar una plataforma preclínica para poder hacer ensayos de calidad, no solo de terapias avanzadas, sino de otras terapias que sean de interés para la sociedad. Entonces, nosotros hemos identificado una serie de deficiencias en el instituto que impedirían realizar estas terapias avanzadas y, sobre todo, están centradas en el animalario. El animalario sabéis que tiene mucho potencial, pero tiene algunas zonas que ni siquiera están operativas porque tienen deficiencias de infraestructura. Y luego hay, además, otras zonas como el laboratorio polivalente o la unidad de microscopía que, si se pudieran organizar, serviría para que un investigador tuviera, por ejemplo, que probar un fármaco o probar un tipo de terapia celularogénica y llegara al instituto y dijera, yo necesito que me pinchen 10 ratones o 30 ratones, que me hagan el estudio histopatológico y además me hagan un estudio ómico de la sangre de estos animales, ¿vale? Pues entonces todo esto, en principio el instituto lo podría hacer, pero como ya se ha dicho, se necesitaría una serie de certificaciones para que esos resultados fueran veraces y pudieran tener una certificación GLP, que es lo que básicamente la agencia española va a solicitar
para empezar a hacer ensayos clínicos en fase 1 con terapias avanzadas. También hay otras fundaciones que pertenecen a esta estrategia, entonces en las primeras reuniones que ha comentado Ana que se hizo con los demás institutos y otras fundaciones, se identificaron otras localizaciones, como por ejemplo el Centro Príncipe Felipe tiene estabularios que están ya con un nivel de operatividad mucho más alta, pero que en principio se pusieron a disposición, pero en principio no se van a utilizar. Sería como que si ya la plataforma aumentara un volumen de experimentos, pues como hablaremos luego, los experimentos bloquean bastante las instalaciones, tanto a nivel celular como a nivel de preclínico. Entonces, si llegara un momento que el volumen de trabajo fuera muy alta, pues otros centros podrían ofrecer sus espacios. El INCLIVA también tiene una posible sala de producción celular y el centro de transfusiones, ¿vale? Pero bueno, en principio la primera fase del proyecto, que es el proyecto Plectra, que se va a realizar en 2021 básicamente, lo que pretendía era que al menos haya un sitio, que entre todos se decidió que la FE era el sitio adecuado, para poder hacer un procedimiento GLP, un procedimiento preclínico GLP. Entonces, por una parte, habría que remodelar las instalaciones del animalario. Remodelar a lo mejor es simplemente arreglar el aire acondicionado, que el aire acondicionado que sale del estabulario mamífero superior no entre en cultivos celulares y no se pueda trabajar en cultivos, o que la esclusa de SPF funcione. O sea, son cosas muy simples, pero que al final de la corrida valen mucho dinero, porque a lo mejor hay que hacer una impermeabilización de todo el área, o hay que levantar porque el sistema de desagüe no está bien. O sea, son cosas que deberían de estar pero no están, entonces se va a aprovechar esta ayuda para arreglar. Luego está el laboratorio polivalente 2, que es el que no se puede entrar porque tiene los muebles que sobraron de cuando se construyó la Torre A, y es un espacio que está infrautilizado, no está utilizado. Y bueno, sería posible, si hubiera necesidad de crear una unidad para analizar toda esta parte, todos estos experimentos que conllevan el hacer un experimento en animales, pues ahí se podría utilizar sin entrar en conflicto, sin utilizar el polivalente 2, que es el que está ahora operativo. Y luego, pues bueno, también hablamos con la responsable de la unidad de microscopía, que podría cederse alguna sala, no cederse, sino organizarse alguna sala para que toda la histopatología que se hiciera ahí, pues tuviera una certificación GLP. Para esta estrategia se propusieron algunos equipos que estaban un poco relacionados con las líneas de investigación de los grupos de investigación que mostraron su interés y que apoyaron la estrategia. Por ejemplo, había un hemocitómetro de uso veterinario, que no hay, es necesario para llevar los controles analíticos de los animales, o un IBIS para hacer estudios de biodistribución, o un escáner de portas. También se propuso, como se va a invertir o se va a potenciar, entre otras, el área, las enfermedades isquémicas, tanto a nivel cerebral como a nivel cardíaco, pues se propusieron pequeños equipamientos de imagen, como un ecógrafo o un láser Doppler para medir el flujo. Otros equipos que se propusieron pues fueron concentradores de muestras de DNA, RNA, etc. Bien, todo esto estaría en la segunda parte, o sea, esto entraría ya a 2022. En 2021 sería solamente la parte de la obra. Cuando hicimos el plan de negocio y estudiamos un poco la sostenibilidad de la plataforma, no hicimos un plan de negocio, digamos, al uso, sino que intentamos identificar qué personas podían o qué grupos de investigación podían estar interesadas en esta estrategia. Y bueno, hablando con los investigadores y un poco pues viendo cuáles eran las posibilidades y la trayectoria de los grupos, se identificaron a priori 4 líneas, que eran terapias hematológicas con células CAR T-cells, terapias antitumorales en modelos de xenotrasplante, terapias con enfermedades isquémicas o terapias para la corrección de enfermedades metabólicas. Esto eran un poco
las grandes líneas que podían encajar tanto con terapias avanzadas como con otras terapias que requiriesen una preclínica, digamos, controlada. Entonces, del grupo del Instituto de Investigación Sanitaria se identificaron estos 6 grupos, del grupo de investigación transnacional en cáncer, hematología y hemoterapia, investigación cerebrovascular, regeneración y trasplante cardíaco, hepatología experimental y el grupo de investigación biomédica en imagen. En el Príncipe Felipe también hubo otros grupos que desde el principio apoyaron la propuesta, que fueron el grupo de bases moleculares de patologías humanas, liderado por Deborah Barks, polímeros terapéuticos por la doctora Vicent y regeneración tisular y neuronal por Victoria Moreno. De la misma manera, como esta estrategia tiene que ser refrendada por todas las instituciones de la Comunidad Valenciana, pues se identificaron grupos interesados en terapias avanzadas o no, pero que en algún momento pudieran requerir una preclínica GLP y que pudieran estar interesados en esta estrategia. Y se identificó el grupo de Guillermo Cadrigal, el de Ana Gutiérrez y el de Salvador Martí. En el Instituto Incliva hay grupos también potencialmente interesados, no se ha llegado a hablar con ellos, pero por sus líneas de trabajo, por ejemplo, el grupo dirigido por la doctora Carmen Carra de histopatología e ingeniería tisular, pues no sería de extrañar que en un momento determinado tuviera interés en hacer una subcontratación a la FE para hacer unas pruebas de una implementación de biomateriales o unos estudios de biodegradabilidad, etcétera. También en la universidad, grupos como el grupo del doctor Martínez Mañez o la doctora Campins, pues son grupos que son de excelencia y que muchas veces, hablando con ellos, ha surgido la necesidad de probar sus nanotecnologías o sus fármacos en modelos experimentales que no están disponibles, tienen que ir buscando a los investigadores y muchas veces los investigadores están ocupados y no pueden atender más colaboraciones. También se identificaron otros grupos en España, otras instituciones que se dedican a las terapias avanzadas. España es uno de los países de la Comunidad Europea que más trabaja en terapias avanzadas. En algún momento ha sido demasiado, porque cuando las terapias avanzadas iban despacio, pues había mucha gente pegándose con la cabeza contra la pared porque las cosas no salían. Pero cierto es que hay una especie de campo abonado para que este tipo de iniciativas pues salgan adelante. También hay empresas que, siendo interesadas o implicadas en la producción celular o la producción de adenovirus para terapia génica, algunas de ellas, pero muchas otras también venden o están interesadas en comercializar productos que podrían estar relacionados con esta. Entonces, el plan de sostenibilidad lo va a realizar una empresa que va a decir exactamente si lo que se propone se puede realizar y va a ser sostenible. Consellería tendrá que realmente decidir lo que le va a costar y apostar por ella o decir que no. Entonces, por eso que el dinero que está concedido para la siguiente anualidad está un poco condicionado a este informe que lo va a hacer la empresa Fresti, que es una empresa que nos ha dado bastante buena impresión por su experiencia y su trayectoria, y hablando con ellos estuvimos la semana pasada y realmente es gente que lo va a hacer, y si sale el informe positivo sale, y si no, pues no. El calendario de actuaciones está un pelín desfasado, pero bueno, más o menos podéis haceros una idea de cuál serían los pasos. Primero hay que hacer un plan de acción. Después hay que planificar el desarrollo de la obra civil, donde empiezan a entrar las empresas, licitarlo, hacer la instalación y puesta en marcha de los equipos y las instalaciones. Después viene toda una parte de burocracia que consiste en la certificación BLP, que no es pequeña. Se empezarían a hacer unos primeros ensayos de seguridad a nivel interno para poner en marcha los procesos, y luego finalmente habría una campaña de difusión para informar a todo el mundo que pudiera ser de que esto existe y que, bueno, pues que lo pueden utilizar. Y bueno, como he dicho, el calendario está un poquito desfasado por el COVID, se ha retrasado 6 meses, pero del calendario es que dura hasta 2027, o sea, no es un proyecto
que Consellería vaya a dar el dinero y uno ya está con la cuenta atrás diciendo, se me acaba y esto acaba. No, es que ellos van a decidir si esta estrategia la quieren hacer en la Comunidad Valenciana. Y entonces es muy importante esta reunión porque dependiendo del interés que suscite en el centro y las oportunidades que se vean al proyecto, pues será de una manera o será de otra, porque como habéis visto, aunque luego salga algún cliente pues de Barcelona o de Madrid, realmente esto tiene que ser algo que nos sirva a nosotros, o sea, tiene que ser algo que nos ayude a poder hacer procedimientos preclínicos que estén muy controlados, que ya no solo para meternos en ensayos clínicos, es que incluso para hacer publicaciones de excelencia nos van a pedir una serie de determinaciones y una serie de cosas que muchas veces los grupos de investigación no podemos hacer. Además, ahora con la nueva normativa de que cada investigador contratado solo puede trabajar en su proyecto, pues a veces es muy difícil contratar a personas en los grupos para que se dediquen solo a un modelo animal o que se dediquen solo a un cultivo celular y claro, todas estas cosas, pues si se organizan de una manera más global o más descentralizada, pues yo creo que será mejor. Y bueno, esta es mi última diapositiva. Bien, estos son programas de calidad y esto que no voy a entrar porque digamos que simplemente quería deciros que hay mucha, cuando obra habrá mucha parte de puesta a punto de estos procedimientos y bueno, en principio en el Instituto Rose, que la conocéis todos, es la que se está encargando o la que se va a encargar de la implementación de estos sistemas de calidad. La oportunidad y viabilidad de la propuesta para a nivel regional, pues bueno, es bastante obvia y aunque nosotros somos los que estamos aquí, más o menos somos los grupos que estamos interesados y somos promotores de la estrategia, pues es importante saber que no somos los primeros, que Madrid, Barcelona y Andalucía ya lo han hecho, no están tan centrados en lo que nosotros haríamos, es una estrategia de terapias avanzadas que tienen ellos, porque como se generó antes, pues era un poco distinto, pero nosotros quizás sí que nos podríamos especializar más pues en la parte preclínica y de esta manera pues fomentar la captación de recursos que podría ayudar al instituto y a todos. Y bueno, esto ya lo ha comentado Ana, la estrategia está dentro de la línea RIS3 de la Comunidad Valenciana y es por esto que la estrategia ha sido apoyada y ha sido financiada. Ya está. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos ponentes, bueno, los tres ponentes. Hay gente viéndolo en streaming, lo digo porque los que queráis hacer preguntas a mí me mandarán el chat de la presentación en Teams, me mandarán a mí las preguntas y los que estéis aquí presentes, si hacéis una pregunta tiene que ser a través del micrófono para que se oiga bien. Y tenemos ahora como media hora por lo menos para preguntas y respuestas. Adelante, la oportunidad es ahora. Informaros, es fundamental el último comentario de Pilar. En realidad, el éxito en gran medida de esto depende de que haya iniciativas, tanto aquí en nuestro instituto como en otros institutos que participan, para que la región valenciana, ¿no?, para que toda nuestra comunidad tenga la oportunidad de sacarle realmente el jugo a una iniciativa tan importante y que sea una iniciativa sostenible. Pues adelante, cuando queráis. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere informarse? Gracias. ¿Hola? Sí. ¿Cuánto del tiempo los investigadores tendríamos que dedicar a la parte del plan de negocio? Es decir, se entiende que esto es para dar un servicio al resto de fundaciones de la Comunidad Valenciana o el resto del país o el resto de la sociedad. ¿Qué parte tenemos que invertir nosotros en dar este servicio? Gracias.
A ver, eso lo va a hacer una consultora, pero para elaborarlo te van a preguntar una serie de cosas. ¿Qué ofreces? ¿Por qué eres tú mejor que otros? ¿Qué te hace pensar que iría a ti y no a otros? Ese tipo de preguntas son las que van a hacer. ¿En qué valor añadido podría tener tu determinación? Los números como tal del negocio, ni estás capacitado, me refiero, por formación, y supondría un esfuerzo enorme el tenerlo que hacer. Es decir, se trata de facilitar a la consultora la información necesaria para que ellos dibujen el cuadro y digan, mire usted, en esta y en esta área no tiene ningún futuro, en esta tiene mucho. Y por lo tanto, haciendo una expectativa de mercado que ellos lo pueden hacer, intentar configurar esas figuras, es decir, vendría alguien si abrimos el tenderete aquí, o mejor dicho, venir siempre puede venir, ¿qué deberíamos hacer o cómo deberíamos actuar o qué estructura deberíamos tener para que la gente viniera y no se fuera a otro lado? Tuvimos una reunión el viernes pasado y las preguntas iban en esa dirección. ¿Por qué un alemán puede venir aquí? Pues yo le argumentaba cierto tipo de cosas pensando en una visión general, que después cuando descendamos aquello que tú puedes ofrecer, digan, ¿por qué tú y no otro? Ese tipo de cosas. Luego no es tanto el hacer los números desde el punto de vista económico, sino más bien decir en qué es uno mejor, qué aportaría, que al final son o calidad, o tiempo, o know-how, o asesoramiento, coaching, yo qué sé, cosas de ese estilo. Siempre está respaldado porque tú tengas un background previo que se te reconozca, es decir, oiga, yo estoy metido en este tema y como lo hago bien y es fácil documentarlo, pues quiero pensar que... Guillermo Sanz pregunta, Pilar, ¿no has incluido la sala GMP de la unidad de terapias avanzadas? ¿Por qué? Hola, Guillermo. No la he incluido porque se ha hablado antes de un poco la estrategia global. La primera fase del proyecto Lectra se va a basar en la remodelación del animalario. La sala GMP del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe está operativa, no le pasa nada, lo único que pasa es que no tiene personal y los fondos FEDER no financian personal. Entonces, la idea es que, por supuesto, está incluida en el programa 2020-2027, pero no es la deficiencia que en este momento había que cubrir para poder poner en marcha la iniciativa. ¿Alguna pregunta más por vuestra parte? Sí. Yo soy... ¿Esto funciona? No. No. ¿Ahora me oís? ¿No? ¿No me oís nada? Mira aquí. ¿No funciona? No. Antes sí que funcionó. Bueno, a ver, yo soy Inés Gómez del grupo de hematología y la verdad es que al grupo nos ha agradado mucho, ¿no? La llegada de estos fondos, pero estaba bien, en parte porque desarrolla o viene a dar mucho peso a todo el desarrollo de lo que sería la parte preclínica, que es lo que a lo mejor de lo que adolecíamos nosotros. Sin embargo, me preocupa una cosa en todo lo que habéis planteado, que como bien has dicho, los fondos FEDER no incluyen la dotación de personal. Entonces, plataformas de este tipo que no tengan la dotación de personal necesaria para llevar a cabo estas cosas bien hechas, me preocupa mucho porque puede que acabemos en... Esto no nos ha servido de mucho. ¿Esto habéis pensado cómo se puede solucionar? ¿O FEDER tiene sugerencias de cómo gestionarlo? ¿La Consellería? ¿Vosotros? Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón, cómo dotarnos de personal. En realidad, dentro de la estrategia de solicitar puestos de trabajo reconocidos por la Consellería, que sean RPTs, dentro de eso hay una carga importante y personal de laboratorio para que se dedique de una forma polivalente a este tipo de situaciones. Con lo cual quiere decir que esto es una estrategia global. Por una parte, la Consellería está financiando junto con fondos FEDER las instalaciones y todo el desarrollo, y por otra parte nuestra obligación es conseguir que haya un personal que sea capaz de llevar esto, y un personal a largo plazo, que no nos pase como ha pasado con la unidad de terapias avanzadas, que nos hemos encontrado a los 3 años con que el personal ha tenido que irse y porque no estaba previsto que se quedaran en esa situación. Por lo tanto, yo creo que esa es nuestra apuesta fundamental por parte sobre todo de la gerencia del hospital. Sí. Yo tuve la impresión durante las fases de diálogo, de presentación con ellos, que era un poco
que nos buscáramos la vida, es decir, que hiciéramos algo que fuera sostenible y rentable para que con esos ingresos aquello se pudiera mantener. Lo cual suena muy poético y a mí no me tiene que convencer cómo hay que hacer las cosas, pero el que eso sea factible es otra guerra totalmente diferente. Yo les insistí cuando nos dieron mucha tabarra sobre el plan de negocios, que claro, tampoco yo quería hacer, decía, es que la forma de calcular el valor no tiene que ser esa. Usted tiene que calcular que podría aplicar en clínica técnicas que de otra forma no hará gracias a la existencia de esta plataforma. Por lo tanto, la contabilidad hay que llevarla de otra manera. Porque competir en el mercado libre con las que más o menos existan o cualquier lado requiere un tipo de dinámica y un tipo de estructuras que en mi experiencia personal ha sido muy mala. Es decir, difícilmente nos dejarán que se hagan las cosas así. Esa es mi impresión. Ahora, habría que luchar con ese tipo de argumentos. Es decir, oiga, si yo hago esto, sus enfermos podrán tener acceso a este tipo de terapias que de otra forma usted no podrá pagar. Va a ser más barato que lo hagamos aquí nosotros, tanto el desarrollo como la producción, que se lo encarguemos a la empresa. Si hicieran los números así, las cuentas salen clarísimas, pero ya sabéis lo que es. Guillermo Sanz dice, ¿no sería deseable y necesario, al tratarse de un proyecto colaborativo, crear un espacio específico, espacio de edificio específico? ¿No debería participar el Hospital Universitario y Politécnico La Fe como tal en el proyecto? Por ejemplo, con personal específico y dedicación a tiempo parcial o completo del hospital, esto le dotaría de mayor estabilidad. Bueno, esto es una cosa que tendríamos que hablar, ¿no? Ahora no tengo la respuesta, sin embargo, creo que tiene todo el interés del mundo para los clínicos fundamentalmente. Yo creo que las expresiones de interés fundamentalmente tienen que venir de la parte clínica, y si la parte clínica tiene un gran interés en esto, yo creo que vamos a encontrar el apoyo de la Consellería para hacer lo que Guillermo dice. De todas formas, yo creo que esto está todavía muy en ciernes. Para esto es también, ¿se oye? Un poco más No. o menos. Para esto hemos hecho la reunión, precisamente para ver las necesidades tanto preclínicas como clínicas, como de unidad de producción celular, para hacer una estrategia también a largo plazo y poder tener reuniones periódicas con Consellería, que sobre todo está nuestro representante en el comité técnico, y comentar un poco lo que aquí, las necesidades que hay en un futuro y cómo se podrá llevar a cabo e implementar. Es decir, Consellería está plenamente apoyando esta estrategia de las maneras que nosotros también les sugiramos. O sea, es decir, no solamente dando fondos, sino, pues bueno, necesitamos este personal. También se están planteando en el 2021-2027 dotar de personal a través de fondos FEDER. Están hablando con la Unión Europea porque es importante, porque nos están dotando de millones de euros de equipamiento, pero no tenemos personal. Por lo tanto, todo eso ha sido por nuestras reuniones y nuestras exigencias y nuestras, un poco, pues hablando continuamente con ellos. Entonces, bueno, alguna solución habrá, y si por supuesto el hospital, que se ha tomado siempre en cuenta con ellos, pues aporta ese tipo, se busca una solución para que se pueda trabajar conjuntamente en tema de personal, pues muchísimo mejor. Pero bueno, eso ya son cosas que podríamos particularizar más adelante. Hola, ¿se oye? Sí. Me llamo Manuel Guerreiros, soy de hematología, y aquí la iniciativa está muy bien, pero me quedo con una duda, que es, a mí me parece que Valencia tiene bastante, si miramos aquí en la FE, tenemos bastantes buenas instalaciones, tenemos muchos sitios donde trabajar, y muchas veces me parece que lo que faltan son los proyectos. Y todo me parece que aquí cogemos un riesgo de tener una plataforma, pero la plataforma, si no es utilizada desde el principio, quedamos a un punto de pasados 5 años, cuando tienes un proyecto que lo puedes utilizar, ya no está actual, y el software ya no es lo que es necesario. Quiere decir que me parece, yo podría hacer un listado de cosas que vale la pena, una unidad que nos ayuda a hacer los testes de esterilidad que nos obliga a empezar a tener, porque si vamos al privado, cuesta muchísimo. Hay una serie de cosas que yo puedo sugerir, pero me siento un poco raro de sugerir algo que no sé si voy a necesitar. Quiero decir que esto estaría bien, pero probablemente si se podría de alguna forma llegar a un consenso de todos los participantes o algo, de ir a consejería y decir, creemos esta plataforma para proyectos de terapias avanzadas, que en Valencia hay pocos, si comparamos con las otras comunidades. Y esto sí pasa a tener sentido si nos como grupo proponemos un par de proyectos y decimos, esto va a servir para dar estructura a esto. Y después esa estructura se queda y otros proyectos vendrán. Porque si no me parece que estamos a crear una estructura vacía. Quiere decir, si no viene asociado a algo concreto,
con financiación que se va a aprobar, esto no es, me parece que en la FE, en Valencia, lo que falta son proyectos de financiación de terapias avanzadas y solo después de eso es que ven esa necesidad. Para mí me parece que podemos correr el riesgo de estar a hacer al revés, o entonces que vengan los dos juntos. A ver, una cosa, es lógico, pero estamos hablando de dos cestos diferentes. Con el dinero FEDER no se pueden financiar ese tipo de proyectos. Los proyectos los tenemos que pedir como investigadores a proyectos europeos, nacionales o lo que sea. Lo que estamos hablando es, dando por sentado que la gente se va a mover, que ya se han movido y que lo van a continuar, ¿qué tipo de apoyo de infraestructura necesitarían para que no fuera un cuello de botella? ¿Qué es esto? Evidentemente, si no está alimentado por proyectos, si fallamos en lo primero, lo segundo no tiene ningún interés. Pero, digamos, son dos cesos diferentes no transferibles. Con el dinero de los FEDER no se pueden financiar proyectos para que a su vez alimenten la plataforma. Son cosas diferentes. Yo creo que eso... No tendrán para eso. De todas formas, cualquier expresión de interés o idea que tengas, la elaboras un poco y nos la mandas. Es decir, una cosa es aquí una conversación y una propuesta y tal, y otra cosa es un tema concreto que tú has madurado y que tú lo concretas, lo plasmas en un documento en el cual tú solicitas que se haga alguna cosa. ¿Sabes lo que decirte? Que eso es lo que os estoy animando a todos, que en realidad nos enviéis propuestas maduradas y que tengan una viabilidad para que nosotros las acometamos y demos los pasos necesarios para que se puedan realizar, para darle vida precisamente lo que has dicho tú, que no sea una carcasa muy bonita pero que dentro no haya nada, sino que sea una acción dinámica también. También y por experiencias previas también, cuando tú tienes una base muy bien consolidada, es decir, cuando tú tienes unas infraestructuras y una tecnología puntera, siempre te van a llamar más para otros proyectos nacionales e internacionales. Entonces, bueno, aquí FEDER es otra forma de financiación en el que cual te genera esa base, es decir, esa base de tecnología puntera, tener una infraestructura que te permita pues, ampliar tu abanico de posibilidades de financiación, y si realmente nos hacemos con que nuestra infraestructura y nuestro personal al final puede ser pues, hacernos un instituto de alta competitividad, cada vez vendrán más proyectos nacionales, cada vez vendrán más proyectos europeos, y eso es una cadena. Es decir, esto es un paso más, es otro cesto, como ha dicho José Vicente, pero bueno, esto nos va a ayudar a poder cada vez revertir cada vez más retorno, ¿vale? Esto es así, al principio hay que invertir para luego recibir. Por ejemplo, vamos a poner casos concretos en los cuales yo tengo alguna experiencia personal. Participación en proyectos europeos. No tiene color el que tú digas tengo ilusión a que digas tengo además una infraestructura. Que tú puedas decir, esa idea de manipulación de los linfocitos, puedo además hacer toda una serie de determinaciones previas bajo condicionamientos, bajo escenario regulatorio. Eso de alguna forma te hace a ti como partner acreedor de mayor atención, de mayor presupuesto, y en cierta manera es un valor añadido que a ti te ofrece como línea de investigación. Para ti, cualquiera que podamos decir ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no tendría sentido crear una cosa así si nadie tuviera interés en meterse en el tema de terapia celular, pero los hay que ya lo han hecho, los hay que están en este momento haciéndolo y los hay que están en ciernes diciendo estas son mis intenciones. Eso es parte de lo que vamos a hacer a la hora de analizarlo, es decir, de todo lo que nos han contado, cuánto hay de realidad nosotros y la consultora, cuánto queda, es decir, cuánto es realmente real y por lo tanto al final, vamos a decirlo así, si no hubiera nada detrás de todo eso, si fuera una estructura vacía, pues la conclusión tendría que ser no merece la pena crearlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sí que os insisto de nuevo para clausurar esta reunión, que por favor, esto ha sido emitido por streaming, por este que os envié. Lo digo porque todos los que hayáis oído, los que estáis aquí, los que están desde el ordenador siguiendo la reunión, por favor, darle vueltas al tema, presentar expresiones de interés, las podéis dirigir al área de investigación del instituto, las leeremos, las maduraremos y ya tendremos otra reunión más adelante para volveros a informar de cómo va la situación. ¿De acuerdo? Pues nada. Ponerme en copia a mí si queréis para no enviarlo a un email genérico, ¿vale? Internacional, ¿vale? Internacional en inglés, @islaf.es, y yo si queréis las compilo toda la información que me enviéis. No tardéis mucho porque la estrategia estamos
ya pues con el tema del COVID se ha retrasado mucho y no estamos muy bien de tiempo. Queremos realizar también una reunión con Consellería y con las otras fundaciones para poder hacer esta misma reunión, pero en las otras fundaciones, y luego compilar las líneas de investigación más interesantes, y a partir de ahí se os notificará cómo podéis participar, qué reuniones vamos a realizar. Es decir, en un futuro, si queréis mandármelo a mí, y yo compilo, recojo toda esa información y la mando a los promotores, ¿vale?, de la iniciativa. Y una última cuestión, la sesión esta ha sido grabada y se colgará en la web del instituto, lo digo para que la gente que no haya tenido oportunidad, ha habido 20 personas que la han seguido online, más los que somos aquí, que seremos unos 15 o 20 más, vamos, pues es bastante gente relativa, pero bueno, que sepáis que podéis comentar a vuestros compañeros que la pueden ver en versión diferida en la web del instituto, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias a todos.